Hola, para hablar de los dones del Espíritu Santo, quisiera recordarte en primer lugar cómo se presentó Jesucristo en Nazaret como el lleno del Espíritu Santo. El capítulo 4 de San Lucas nos dice así: Llegó a Nazaret donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre, ya que los judíos santifican la semana asistiendo a la sinagoga. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Aquí te recuerdo que cada ciudad, cada población tenía su lugar de reunión, la sinagoga, y en ese lugar el encargado sacaba la Sagrada Escritura, que para ellos es un rollo que van desenrollando de acuerdo a la etapa del año, y el jefe de la sinagoga lee alguna lectura y puede invitar a alguno de los presentes a que hagan lo mismo. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. ¿Qué sucedía después de que alguien leía parte de la Sagrada Escritura? Bueno, todos los presentes esperaban que hiciera algún comentario de lo que había dicho. Así que los contemporáneos de Jesucristo pensaron, bueno, que nos hable del Mesías, que nos hable del Espíritu Santo, y Jesucristo dice lo siguiente: y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Bueno, recordamos que después de que Jesucristo hace esta lectura, algunos lo aprueban, pero lamentablemente otros definitivamente se molestan cuando él dice: esto se cumple hoy, yo soy el Mesías, y después intentarán despeñarlo. Pero en ese momento Jesucristo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué Jesucristo dice el Espíritu Santo del Señor está sobre mí? Porque está leyendo el capítulo 61 del profeta Isaías, que te leo a continuación. Capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Yahvé me ha ungido. Me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz, para publicar el año de gracia de Yahvé y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran y darles una corona en vez de ceniza, el aceite de los días alegres en lugar de ropa de luto, cantos de felicidad en vez de duelo. Para los judíos el año de gracia era aquel año que se celebraba después de determinado tiempo, en donde los que tenían alguna deuda y no la habían podido pagar, se les perdonaba. Y había también un tiempo de perdón para toda la gente de acuerdo a determinados rituales. De tal manera que Jesucristo en Nazaret ha dicho: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me está pidiendo que cumpla lo que el profeta Isaías anunció. Pero también el profeta Isaías en el capítulo 11 va a decir en qué consisten estos dones del Espíritu Santo, que es precisamente el tema de hoy. Capítulo 11 de Isaías. Una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces. Jesé es el padre del rey David. Sobre él reposará el Espíritu de Yahvé, y aquí empieza a mencionar los dones del Espíritu: espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo, y para gobernar según sus preceptos,
no juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los humildes del país. Su palabra, de acuerdo a la presencia del Espíritu en él, derribará al opresor. El soplo de sus labios matará al malvado. Tendrá como cinturón la justicia y la lealtad será el ceñidor de sus cadenas. Esto de acuerdo a la Biblia Latinoamérica. De acuerdo a la Biblia Dios habla hoy, la traducción es así. De ese tronco que es Isaí, aquí anteriormente dijo Jesé, sale un retoño. Un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará, vienen los dones del Espíritu Santo, sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y de verdad. Creo que con estas dos traducciones, aquí tengo la Reina Valera, pero creo que con estas dos traducciones es suficiente para entender que precisamente en este capítulo de Isaías, en el capítulo 11, se mencionan los dones del Espíritu Santo que Cristo tenía en plenitud y que le permiten llevar a cabo su misión, y entendemos que precisamente cuando Cristo se presenta en Nazaret diciendo, tengo el Espíritu Santo, y recuerdas que Cristo había recibido el Espíritu Santo el día de su bautismo en el río Jordán, por lo tanto puedo comenzar a realizar el tiempo mesiánico, el tiempo de la promesa, y a partir de mi presencia todo va a cambiar en el mundo. Muy bien. Nosotros sabemos que cuando recibimos el bautismo y la confirmación particularmente, recibimos esos dones del Espíritu Santo que Cristo les da a los apóstoles, comenzándoselos a dar el día de la resurrección, cuando sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y 50 días después, cuando Cristo ha ascendido al cielo, el día de Pentecostés, vuelve a darles ese Espíritu Santo. Primero fue en forma de soplo que mueve, que acrecienta las cosas, y en Pentecostés será en forma de fuego que purifica, para que los apóstoles, ya purificados por este Espíritu Santo, comiencen la misión de la Iglesia. De hecho, en Pentecostés se puede decir que nace la Iglesia, porque los apóstoles, después de estar encerrados, con miedo, con temor, purificados por ese Espíritu, con esos dones del Espíritu Santo, con esa sabiduría, con esa ciencia, con esa fortaleza, salen del cenáculo y empiezan a predicar. Y bien, pues tú recibiste también estos dones del Espíritu Santo el día de tu bautismo y particularmente el día de tu confirmación. Pero para entender rápidamente en qué consisten estos dones, te voy a ir leyendo esta síntesis que hice de cada uno. La sabiduría ayuda a buscar y gozar las cosas de Dios, creando en quien la tiene una vida espiritual intensa. Da un criterio sobrenatural para juzgar mejor a Dios, al hombre y al mundo. Fíjate, todos los días tenemos que estar haciendo juicios, pero para que nuestros juicios no sean solamente humanos, sino que tengan este aspecto sobrenatural, para eso precisamente Dios nos da el don de la sabiduría que hay que pedir constantemente. Don de entendimiento. Es como una luz que ayuda a comprender mejor todo lo que Dios ha revelado a lo largo de la historia, especialmente en la Biblia. En cada día, en cada semana, en cada ocasión, Dios siempre tiene algo que decirnos. Por ejemplo, en esta etapa de pandemia del COVID, ¿qué nos quiere decir
Dios a través de lo que está sucediendo, cómo tenemos que responder, cómo podemos actuar, cómo podemos ofrecer lo que somos a los demás para remediar esta situación. Bueno, precisamente a través del don del entendimiento. Ayúdame, Señor, a entender qué es lo que está pasando para responder de una mejor manera. Y sobre todo cuando el don del entendimiento se aplica para entender la Sagrada Escritura, es un don maravilloso. El don de consejo, que en algún lugar es considerado también como la prudencia. El don de consejo ayuda a elegir lo más conveniente y a no tomar decisiones equivocadas dejándose llevar por sentimientos o emociones. Ayuda a ser prudentes. Por eso algunos le llaman a este don el don de la prudencia. Y fíjate qué importante. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Y si tomamos decisiones equivocadas, nos vamos a encaminar hacia el mal. En cambio, si tomamos decisiones correctas, nos iremos encaminando hacia el bien. Por esta razón, el don de consejo nos ayuda a tomar decisiones correctamente, como dicen ahora los psicólogos, no tomando decisiones irracionales, sino sentimentales. Fíjate, qué tremendo que hay algunas personas que toman decisiones irracionalmente, dejándose llevar simplemente por sentimientos o por emociones, porque están muy enojados y luego se arrepienten, porque estuvieron muy alegres y luego se arrepienten, porque estaban muy tristes y luego se arrepienten. No, las decisiones no se tienen que tomar con la emoción o con el sentimiento, sino con la razón, y más que con la razón, con el don de consejo del Espíritu Santo. El don de fortaleza. Mira, hay jóvenes que diariamente van al gimnasio para fortalecer su cuerpo, pero tienen debilidad en el espíritu. Conozco jóvenes que eran muy fuertes corporalmente y se quitaron la vida. A ellos les falta la fortaleza. Este don robustece en la lucha cotidiana contra el mal, capacita para atacarlo y resistirlo constantemente, para resistir las tentaciones y sobre todo para resistir todo aquello que nos debilita nuestro camino hacia Dios. Don de conocimiento. Es frecuente que tengamos confusión entre lo que es bueno y lo que es malo. Para solucionar esto, el Espíritu Santo nos da el don de ciencia que ayuda a discernir entre lo que nos acerca o nos aleja del bien, entre los valores o entre los antivalores, de tal manera que los bienes del mundo no nos pierdan, sino que por el contrario nos ayuden a llegar a Dios, autor de todo lo creado. El don de ciencia nos ayuda a que tengamos un claro conocimiento de los valores, qué vale más, qué vale menos. Y de esta manera puedo elegir siempre correctamente. Es cierto, hay dos cosas buenas, elijo la mejor. Entre una cosa buena y una mala, elijo la buena. Entre dos cosas malas, porque a veces no puedo elegir entre dos cosas buenas, o entre una buena y una mala, sino entre dos malas, elijo la menos mala. Como por ejemplo, me tienen que amputar una pierna o me muero. Fíjate, son dos cosas malas. Bueno, en este caso, elijo la menos mala, que es que me amputen una pierna, pero no pierdo la vida. El don de piedad. Cuando estamos cerca de la persona amada, imagínate cuando estás cerca de tu mamá, de tu papá, de tu pareja, de tus hijos, nos sentimos a gusto y tenemos el deseo de complacer al ser amado. Esa satisfacción la da el don de la piedad, que nos ayuda a vivir buscando la voluntad de Dios, de tal manera que al buscar complacerlo, nos unimos más a Él, y eso nos da una gran satisfacción. Así que aterrizando un poquito, así como tú tratas de complacer a las personas que quieres, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus seres amados, y al complacerlos sientes una gran alegría, también nosotros con este don de piedad sentimos el deseo de complacer a Dios. ¿Qué me pides, Señor? ¿Quieres que haga oración? La hago con mucho gusto.
¿Quieres que ayude al prójimo? Lo hago con mucho gusto. ¿Quieres que viva tus mandamientos, las obras de misericordia? Las vivo con mucho gusto, pero no a regañadientes, con coraje, sino con gusto. ¿Me pides que vaya a misa? ¡Ay, a la fuerza! Es que está mandado, es que es una obligación. No, al contrario, con gusto gozo ese momento porque sé que me estoy encontrando contigo, con Jesucristo y llenando del Espíritu Santo. Y finalmente, el don de el temor de Dios, que no consiste en tenerle miedo. Porque de repente hay algunas personas, algunos catequistas que dicen, hay que tenerle miedo a Dios, que te va a condenar, hay que actuar bien por temor. No, imagínate, hacer las cosas por miedos es lo peor que puede haber. ¿Cómo te explico esto? Mira, así como tenemos miedo de perder lo que más queremos, como por ejemplo perder la vida, perder nuestros ahorros, perder a nuestra mascota, perder nuestro auto, nuestra casa, perder a nuestros seres queridos, a la novia, al novio, y por este miedo ponemos mucho cuidado en lo que queremos, guardamos con cuidado los ahorros, ponemos una cerradura en la casa para que no se meta nadie, nos vacunamos para no enfermarnos de alguna cosa. Bien, por este miedo que tenemos, ponemos mucho cuidado en lo que queremos, así este don nos ayuda a entender que Dios es lo máximo y por eso debemos tener mucho cuidado para no perder su amistad ni su amor. Este don lo da el Espíritu Santo para que amemos a Dios que nos amó mucho antes de que nosotros lo conociéramos. Así que, sintetizando, el profeta Isaías en el capítulo 11 anuncia que cuando venga el Mesías, los dones del Espíritu Santo estarán sobre él. Después encontramos nosotros en el capítulo 61 que Isaías anuncia que cuando el Mesías venga al mundo, él se presentará diciendo que la plenitud de los dones están en él. Y cuando Jesucristo se presenta en el capítulo 4 del Evangelio que hemos escuchado en Nazaret, nos dice, todo esto, los dones están sobre mí y por lo tanto comienza la etapa mesiánica, la etapa de salvación, de redención, que culmina con su muerte y resurrección. Y cuando Cristo asciende a los cielos, por eso manda a los apóstoles a predicar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y les ordena bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que recibiendo este Espíritu Santo nosotros podamos cumplir lo que Dios nos ha pedido. Dicho de otra manera, nos mandan a la guerra contra el mal, a la guerra contra todos los antivalores, pero no nos mandan sin armas, sino que nos mandan con los dones del Espíritu Santo. Si tú no los quieres utilizar, eso ya es cosa tuya. Si tú no los quieres pedir constantemente, eso ya es cosa tuya, pero Dios no te manda a la guerra sin fusil, no te manda a tu santificación sin darte los dones necesarios. Por eso cuando Cristo vino al mundo, Dios lo llenó del Espíritu Santo y de esta manera pudo hacer todo lo que tenía que hacer. Ojalá que cuando llegue el momento de nuestro final, aprovechando estos dones que Dios nos da, podamos decir como Cristo, todo está cumplido. Que Dios te bendiga y si estás celebrando la fiesta de Pentecostés, celébrala y da gracias por estos dones que nos enriquecen tanto. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete aquí donde dice en la parte de abajo suscribirse para que te lleguen mis videos en forma automática. Que Dios te bendiga.